Hola, bienvenidos. En este vídeo, que va a ser un vídeo breve, vamos a hacer una pequeña introducción a algunos conceptos importantes de la ingeniería genética y del ADN recombinante. Vamos a empezar definiendo lo que es la ingeniería genética. Cuando hablamos de ingeniería genética o de tecnología del DNA recombinante, que sería más correcto, estamos hablando de un conjunto de técnicas y de metodologías. Es una tecnología, ¿sí?, que nos van a permitir alterar la composición genética, la composición del ADN de un organismo. Os voy a explicar en este vídeo cómo se hace actualmente para obtener insulina de forma industrial. Sabéis que algunos diabéticos necesitan administrarse insulina de forma externa porque no son capaces, su organismo no es capaz de producirla, y hoy en día utilizando técnicas de ingeniería genética se puede obtener de forma industrial esa insulina. Entonces en este vídeo explicaremos eso, cómo hacemos para utilizar bacterias que nos produzcan insulina humana. Vamos a aprovechar para repasar brevemente las partes de una bacteria. Acordaos que tenemos dos tipos de organización celular. Tenemos la célula eucariota, que es la que forma organismos pluricelulares como nosotros. Son células complejas, más evolucionadas que la célula procariota. La célula eucariota va a tener un núcleo rodeado de doble membrana, orgánulos membranosos. Puede haber y suele haber una especialización de funciones. Se agrupan en tejidos que forman órganos que están organizados en aparatos y sistemas, y es, como decimos, el tipo de célula más evolucionada. Pero tenemos también la célula procariota. La célula procariota, acordaos que son las bacterias y las arqueobacterias. La célula procariota es un tipo celular más simple, más sencillo, ¿vale?, menos complejo, y las partes que nos podemos encontrar típicamente en una célula procariota son estas que tenéis aquí. Podemos tener fimbrias o pili, podemos tener un cromosoma bacteriano, que es esta estructura que está aquí marcada con el número 8, y podemos tener unas estructuras que nos van a interesar mucho para el objetivo de este vídeo, que son los plásmidos, que están marcados con el número 2. Ahora, dentro de un momento, os explicaré lo que es un plásmido, pero el material genético de la bacteria va a estar repartido en el cromosoma bacteriano y en plásmidos, ¿vale? Tenemos ribosomas también, porque aunque una célula procariota, una bacteria, no tiene orgánulos membranosos, sí que tiene que tener ribosomas, puesto que fabrica sus propias proteínas, y las proteínas, como sabéis, se fabrican en los ribosomas. Vamos a tener un citoplasma. Sabéis que todas las células, independientemente del tipo celular que estemos considerando, tienen membrana plasmática, citoplasma y material genético, y aquí esta bacteria que tenemos aquí tiene tres cubiertas. Tiene una membrana plasmática, tiene una pared celular y tiene una cápsula. La cápsula, que en este caso sería la envoltura más externa, es típica de bacterias patógenas, aquellas bacterias que son capaces de producir algún tipo de enfermedad. Recordad que no todas las bacterias son patógenas, algunas sí y otras no. Y aquí lo que tenemos también es un flagelo bacteriano. Bueno, después de haber repasado brevemente las partes de la célula procariota, las partes de la bacteria, vamos a lo que nos interesa. Decíamos que el objetivo de este vídeo es, vamos a aprovechar para explicar cómo se utilizan bacterias, cómo podemos crear bacterias que fabriquen insulina humana, y aprovechando esa explicación vamos a ir definiendo algunos conceptos importantes de la ingeniería genética. La insulina, como hemos dicho, se fabrica hoy en día de forma industrial para que la gente que tiene diabetes pueda administrársela de forma exógena, y se hace de la siguiente manera. Nosotros partimos de una bacteria. Hemos dicho que la bacteria tiene un cromosoma bacteriano, que sería este entramado fibrilar que veis aquí, y además de tener un cromosoma bacteriano, hay plásmidos. Empezamos definiendo lo que es un plásmido. Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómicos, es decir, no forman parte del cromosoma principal, y se replican y se pueden transmitir de forma autónoma, de forma independiente al cromosoma bacteriano, ¿vale? Serían como pequeños cromosomas. Contienen un número de genes mucho más reducidos que los del cromosoma bacteriano, y una bacteria normalmente va a tener un solo cromosoma bacteriano, pero puede tener puede tener múltiples copias de distintos tipos de plásmidos. Los plásmidos pueden estar presentes o pueden no estar presentes, y además pueden saltar entre bacterias, ¿vale? Pueden pasar de unas bacterias a otras. Bueno, pues los plásmidos son muy utilizados en ingeniería genética. Si nosotros tenemos un ADN de interés, en este caso vamos a suponer, para el ejemplo que nos ocupa, que este ADN que nosotros tenemos aquí es el gen humano que controla la producción de insulina.
La insulina decimos que es una hormona de naturaleza proteica y recordad los procesos del dogma central de la biología molecular. La información genética que está contenida en la secuencia de bases nitrogenadas de un ácido nucleico, de un ADN, va a sufrir los procesos de transcripción y traducción y al final lo que tenemos es una proteína, en este caso la insulina. Así que este sería el gen que controla la producción de insulina, que es un gen humano. Yo puedo utilizar una cosa que se llaman enzimas de restricción. ¿Qué son los enzimas de restricción? Otro concepto importante que queremos introducir en este vídeo. Los enzimas de restricción son enzimas que reconocen y cortan moléculas de ADN por secuencias nucleotídicas que son específicas, ¿vale? Son como algo así como unas tijeras moleculares, ¿vale? Si yo tengo este plásmido y quiero cortarlo por aquí, por esta marca roja que tiene aquí, puedo utilizar una enzima de restricción que reconozca esta secuencia y lo que va a hacer la enzima de restricción es hacer un corte por aquí y voy a tener el plásmido abierto de esta manera. Si yo he utilizado para cortar este ADN de interés el mismo enzima de restricción que he usado para cortar el plásmido, se van a generar lo que se llama extremos cohesivos, de forma que estos extremos que hay en el gen de la insulina van a encajar perfectamente con los extremos que hay en el corte que hemos hecho en el plásmido. Y entonces podemos unir el ADN de interés al plásmido. Y si hacemos eso, vamos a obtener lo que se llama un ADN recombinante. ¿Qué es un ADN recombinante? Pues es una molécula, en este caso de ADN, que proviene de la unión artificial, porque lo estamos haciendo nosotros con estas técnicas que estamos comentando, de dos fragmentos de ADN que tienen distintos orígenes. Y los orígenes en este caso, fijaos que el plásmido es de origen bacteriano y el gen que estamos considerando es un gen humano, el gen de la insulina. Por lo tanto, este ADN recombinante tiene una parte de ADN bacteriano y esta parte que sería un gen humano. Si yo cojo este plásmido y lo introduzco dentro de una bacteria, lo que obtenemos es una bacteria recombinante, que sería un organismo transgénico. No os he puesto aquí la definición de organismo transgénico, pero os la doy en un momento. Un organismo transgénico es un organismo al que, utilizando técnicas de ingeniería genética, se le ha introducido ADN de otra especie. Y esta bacteria tiene, la otra especie, sería la especie humana, tiene genes bacterianos y hay un gen humano que es el gen de la insulina, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros al hacer esto, cuando esta bacteria que lleva el plásmido recombinante sufra proceso de fisión binaria y se multiplique, acordaos que las bacterias no tienen ni mitosis ni meiosis, se reproducen por fisión binaria, ¿no? La bacteria cuando se vaya a multiplicar va a hacer copias de su cromosoma bacteriano y va a hacer copias de sus plásmidos que tenga. Por lo tanto, en el proceso de multiplicación de la bacteria se obtienen copias en las bacterias hijas del plásmido que hemos introducido en esta bacteria de partida. Y de este modo, lo que estamos haciendo es clonar nuestro gen de interés, que era el gen de la insulina. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que si yo este plásmido que estamos considerando así sin más es lo que se denomina un vector de clonación, porque nos puede servir para que al meterlo dentro de una bacteria, esa bacteria lo copie antes de que se vaya a dividir. Pero si nosotros este plásmido lo diseñamos de forma que lleve un promotor, una secuencia promotora, lo convertimos en un vector de expresión. El vector de expresión, acordaos lo que era una secuencia promotora. Las secuencias promotoras son secuencias en el ADN que sirven para son secuencias de reconocimiento de la ARN polimerasa. Entonces, la ARN polimerasa es la enzima que lleva a cabo la transcripción. Si yo introduzco una secuencia promotora en este plásmido, lo que voy a conseguir es que el gen externo del ADN de interés, en este caso el gen de la insulina, sea transcrito por la maquinaria metabólica de la bacteria. Y entonces al final, si usamos un plásmido con una secuencia promotora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que estas bacterias que llevan el plásmido con el gen de la insulina van a transcribir, van a generar un ARN mensajero de ese gen de la insulina. Ese ARN mensajero va a ser traducido en los ribosomas y se va a originar insulina humana. Y así lo que tenemos son bacterias que producen insulina humana. Y de hecho, os comentaba que hoy en día la insulina humana se fabrica en tanques de bacterias recombinantes, ¿vale? Bueno, pues este era el vídeo que os quería enseñar, ¿vale? Que es era un poco la excusa para introducir el concepto de ingeniería genética, de enzima de restricción, de plásmido y de ADN recombinante. Si esos conceptos os han quedado más o menos claros, pues el objetivo del vídeo está cumplido.
os puntualizo que no es esta la única forma que tenemos de clonar ADN. De hecho, ya hemos explicado en algún otro vídeo la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Os dejo el vídeo por ahí por si alguien quiere echarle un vistazo. En vídeos posteriores profundizaremos un poquito más en cada uno de estos conceptos y hasta la próxima.